Hola, ¿cómo están? Me es grato dirigirme a ustedes, profesionales que se están preparando para este examen para acceder a un cargo directivo en instituciones educativas del Paraguay. Confiamos en que ustedes se están preparando ahora con sus mejores bríos para poder desarrollar su mejor tarea, lo mejor de ustedes en pro de la educación paraguaya, para que la calidad pueda ser un tema constante de análisis y de discusión en nuestras instituciones educativas. Creemos que ustedes son los mejores profesionales que tenemos en el Paraguay para desarrollar esta tarea. Confiamos plenamente en ustedes. En esta oportunidad yo voy a estar conversando con ustedes acerca del asesoramiento pedagógico. Una de las tareas que se le atribuye al director de una institución educativa y que no siempre es considerado como tema primordiales de análisis. Los directores de las escuelas, los colegios, tienen muy poco tiempo para entrar en el aula a observar clases y poder asesorarle, aconsejarle a sus colegas docentes acerca de cómo enseñar, cómo trabajar mejor, cómo mejorar los procesos pedagógicos. En ese sentido, consideramos que no es porque necesariamente no tengan tiempo, como se suele aludir, que por eso no entran en el aula. Creemos que en realidad faltan herramientas para que ese asesoramiento pueda ser desarrollado de una mejor manera. Herramientas, mecanismos, estrategias que los directores puedan usar para que ese consejo, ese asesoramiento, esa orientación que tengan que darle a sus colegas docentes sea bien aprovechada y que pueda trabajarse en el aula con los procesos pedagógicos que corresponden en cuanto a las innovaciones. Queremos ayudarles con este proceso de acompañar a sus colegas docentes. Ciertamente los procesos administrativos ocupan buena parte del tiempo del director, la planificación, el llenado de planillas, la participación en reuniones, etcétera, pero la asistencia en el aula, el acompañamiento al colega docente es una tarea que no debería ser descuidada. Quiero aconsejarles 3 libros para la lectura que están en el listado de los materiales para ser leídos para este concurso. Me refiero a un libro que se llama La innovación en la tarea directiva, que el Ministerio había publicado en el año 2014. Otro libro que también fue publicado en el mismo año se llama La gestión pedagógica curricular. Otro material tiene que ver con la estrategia de acompañamiento a los docentes. Yo voy a referirme en este momento, en este tiempo, a cada uno de esos materiales para que ustedes puedan ahondar posteriormente en la lectura. En primer lugar, voy a referirme a la innovación pedagógica. Aquí es necesario tener una precisión conceptual acerca de qué es lo que entenderemos por innovación pedagógica. La innovación tiene que ver con el cambio, con una cosa nueva que se introduce en un proceso que se estaba haciendo regularmente y cuyos resultados no son positivos o no son aceptados completamente. En nuestro caso, los resultados educativos en cuanto a aprendizajes de nuestros estudiantes no son resultados buenos, no son resultados para vanagloriarnos. Por lo tanto, necesitamos hablar de innovaciones en la enseñanza y, por supuesto, en el aprendizaje de la lectura, la escritura, las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias básicas, etc. En ese sentido, hablamos de innovaciones pedagógicas. Estas innovaciones pueden darse a través de pautas que se introducen en el aula, como por ejemplo en la escolar básica. Ustedes podrán notar pautas como las de Leo, Pienso y Aprendo, o secuencias didácticas, o Tiquichuela mi escuela, Tiquiciencias. Son pautas, son planificaciones ya que se proponen a los docentes para trabajarlos. En algunos, como Leo, Pienso y Aprendo, es para todo el año, mientras que como secuencias didácticas es solo modelos de cómo trabajar la innovación durante un tiempo determinado y después se da a los docentes la oportunidad para poder modelar a partir de esas clases las nuevas planificaciones. Esas innovaciones pedagógicas necesitan
una atención de parte, por supuesto, de los profesores que lo implementan, pero por sobre todo de los directores que tienen que estar acompañando ese proceso. Por lo tanto, se espera que la instalación de las innovaciones pedagógicas en el aula esté acompañado, esté asesorado por el director de una institución educativa. De otro modo, tendríamos unas innovaciones en donde se involucra solamente el docente y los estudiantes, por supuesto, y a veces las familias, ni siquiera el equipo directivo lo puede controlar, monitorear y asistir. Entonces se presenta lo que llamamos ingobernabilidad de los procesos pedagógicos y resultan ser improductivos los resultados. No tenemos los resultados esperados en esos casos. Las innovaciones tienen que ver con un trabajo en equipo. Ese es otro de los tópicos tratados en ese material llamado innovación pedagógica. Necesariamente tiene que haber una confluencia de ideas para que toda la escuela, todo el colegio pueda desarrollar esas innovaciones. De otro modo, tendríamos algo así, una suerte de evangelización de una sola persona en la familia, pero los otros miembros de la familia no están conformes con eso que se está desarrollando en un grado en particular. Generalmente cuando tratamos las innovaciones pedagógicas en el primer grado o en el primer ciclo, pero los otros grados no se involucran en ese proceso, entonces no resulta exitoso ese proyecto porque tiene que estar involucrada toda la comunidad educativa, toda la escuela como una familia para que eso pueda tener éxito. Necesitamos entonces que estos procesos de innovación instalados en el aula sean registrados, sean sistematizados y sean publicados, sean difundidos. Necesitamos mostrar desde la dirección de las escuelas, de los colegios, qué cosas nuevas se están haciendo en la institución y en qué puede ser provechoso eso que se hace como novedad también para otras instituciones. Necesitamos mostrar y difundir lo bueno que se hace en la escuela, en el colegio, en todo el centro educativo y que pueda ser aprovechado también por otras personas de otras instituciones. El segundo libro que voy a mencionar y recomendar se llama La gestión pedagógica curricular. Este material tiene un tratamiento sobre el proyecto curricular. Ese proyecto curricular tiene que ver con las estrategias de cambio. Cuando hablamos de cambio es que estamos reconociendo que hay una situación que debe ser modificada. Estamos hablando de cambio cuando hay crisis, cuando hay un reconocimiento de que lo que se está haciendo no es bueno, no es positivo y por lo tanto necesita cambiar. Ese cambio no es una cuestión fortuita, no es un proceso que se hace de la noche a la mañana. El cambio es un proceso, primero de reconocimiento de qué está fallando. Primero pasa por ese reconocimiento. A veces no se quiere reconocer qué cosas deben cambiar. Es necesario entender qué es lo que debe estar cambiando en la institución educativa. A veces se cree que los problemas de aprendizaje en lectura, en escritura, en matemáticas, etcétera, tienen que ver solamente por influencia familiar o tiene que ver con esas pocas motivaciones que tiene el estudiante para aprender. Pero también hay que reconocer que a veces la falla es en la metodología de cómo se está trabajando. Si para la cultura infantil o juvenil actual, una cultura distinta a la de hace 10 años, a la de hace 20 años, se está aplicando los mismos procedimientos metodológicos de hace 40 años o de hace 80 años que funcionaban en ese tiempo, entonces está fallando. No reconocer esta realidad sería en este tiempo un problema para las escuelas y las instituciones educativas en general. Entonces el primer paso para el cambio es el reconocimiento de cuál es el problema y el segundo proceso del cambio tiene que ver con el buscar las soluciones. Esas soluciones pueden estar en materiales, en revistas, en asesoramientos, en capacitaciones que se hacen, etcétera, a los docentes. No hace falta esperar que te digan qué es lo que tenés que hacer para transformar ese proceso conflictivo en un proceso positivo.
No hace falta. Es bueno que la escuela misma genere sus alternativas de solución ante los problemas que se presentan en la pedagogía. Primero, entonces, el reconocimiento de la crisis. En segundo momento, del cambio tiene que ver con la búsqueda de soluciones alternativas para esas crisis. Y el tercero tiene que ver con la aplicación, pero una aplicación acompañada. Un proceso de cambio que se hace en soledad no va a tener buenos resultados. Necesariamente tiene que haber alguien que acompañe a esa persona que está transformando sus prácticas pedagógicas en innovaciones. De lo contrario, lo más probable es que caiga otra vez en las prácticas tradicionales. Eso sucede, por ejemplo, con las personas que están dejando de fumar. Necesariamente tiene que haber alguien que le acompañe y le asesore. Lo propio pasa con personas que están bajando de peso. Ahí tiene que haber alguien que le mentoree, le acompañe en ese proceso y que le diga qué comiste hoy, ya hiciste tu caminata, cuántos litros de agua tomaste, etc. Tiene que haber alguien que acompañe en ese proceso. Si los docentes están incorporando innovaciones en el aula, esperan de su director que sea esa persona que les acompañe, les mentoree, les asesore en cuanto a la transformación que están realizando en el aula. Muchas veces ocurre incluso lo contrario. Los profesores dicen que son los directores los que no le permiten incorporar innovaciones en el aula, que son aquellos que obstaculizan los procesos de cambio en el aula, porque son los directores los que tienden a realizar, digamos, procesos tradicionales, aquello que ha resultado en otras épocas quieren seguir manteniendo. Ojalá que ustedes, con esta formación que están recibiendo, no sean ese tipo de directores que obstaculizan los procesos de modificaciones en el aula. Les estuve citando los procesos del cambio. 1 era reconocer la crisis. 2, buscar la solución. 3, implementar esa solución, pero acompañado de una persona o de alguien que tenga experiencia y que tenga autoridad para poder acompañar y que esté diciendo, está bien lo que estás haciendo o no es así, hacerlo de esta manera. Un cuarto proceso en ese cambio tiene que ver con la sistematización de esos procesos y que pueda ser documentado. Eso les estaba diciendo anteriormente, que conviene que la escuela, el colegio, publique, difunda, haga encuentros con otras instituciones para poder contar. En esta escuela trabajamos de esta manera. En esta institución hemos incorporado tales ajustes y hemos logrado tales ventajas que tenemos ahora como aprendizajes capitalizados. Ese cuarto proceso tiene que ver entonces con un quinto que tiene que ver con la capitalización de los aprendizajes y el poder testimoniar acerca de ese proceso. Cuando un director o un profesor puede decir abiertamente ante un público, yo enseñaba de esta manera, he encontrado esta otra mejor manera de enseñar y he tenido tales resultados. Ese proceso de testimoniar ante un público es sumamente notable y provechoso para que pueda ser difundido y que otras personas también puedan conocer y aprovechar esas experiencias. Las diferentes maneras de concreción curricular tienen que ver con las tomas de decisiones que se van dando en las instituciones educativas. Esa toma de decisión tiene que ver con el currículum, el qué enseñar, cuándo enseñar, qué evaluar, cómo evaluar, etc. Y esas decisiones tienen que ver con lo que hace la escuela o el colegio. El Ministerio de Educación y Ciencias propone un currículum semiabierto donde hay muchos elementos que están prescriptos a nivel nacional ciertamente, que son la base para las evaluaciones nacionales o para las evaluaciones estandarizadas. Pero también hay mucho poder de decisión por parte de las instituciones educativas. Hay libertad para tomar decisiones acerca de la metodología con que se va a enseñar, el contenido que se va a trabajar
el cuándo trabajar esos contenidos y qué necesitan los estudiantes. Esas posibilidades, oportunidades que se ofrece a las escuelas, a los colegios del país, es a través del proyecto curricular institucional, el PCI. El PCI es una herramienta muy importante para poder trabajar las decisiones de la escuela y el colegio de cómo trabajar mejor, cómo enseñar mejor, a partir del reconocimiento franco y honesto de cómo están los estudiantes en esa escuela o en ese colegio, para mejorarlo. Entonces no hace falta que venga alguien de arriba para que diga a la escuela o al colegio qué y cómo enseñar. El proyecto curricular institucional, el PCI, es la mejor herramienta o el mejor mecanismo que tiene la institución educativa para poder trabajar las mejoras e introducir allí las mejoras institucionales. No desaprovechen directores, directoras, futuras directoras y futuros directores esta oportunidad que se da. El tercer libro al que me quiero referir con ustedes es las estrategias de acompañamiento a los docentes. Y tiene que ver con lo que veníamos ya conversando anteriormente, tiene que ver con el asesoramiento pedagógico, tiene que ver con el acompañamiento pedagógico y las estrategias de cómo realizar ese acompañamiento pedagógico. Quien asesora es una persona con experiencia. Y esa persona con experiencia es el director de la institución. Por eso es que una de las condiciones para que ustedes accedan a la dirección de una institución educativa es que hayan pasado por las aulas. El pasar por las aulas es suficiente autoridad moral frente a sus compañeros docentes para poder asesorarles, para poder indicarles las mejores maneras de poder lograr aprendizajes en los estudiantes. Ese asesoramiento es realizado desde dos enfoques. Uno desde una mirada, digamos, vertical, de un director que asesora a sus docentes desde su propia experiencia, o desde el deber ser acerca de lo que ha leído o acerca de las capacitaciones que ha recibido. La otra mirada es más horizontal, es el acompañamiento. Es esa mirada de un director que entra en el aula, que a veces da clases, que muestra cómo se enseña lectura, cómo se enseña matemáticas, cómo se enseña ciencias básicas, no solo al docente de ese grado, sino también a los docentes de todo un ciclo, a los docentes de toda la escuela. Realiza lo que se llama las aulas abiertas. El director no debe tener miedo a entrar en el aula y dar clases como acompañamiento en la capacitación, la formación de sus colegas docentes. Entonces allí se abre una diversidad de posibilidades de cómo trabajar ese asesoramiento o ese acompañamiento entre docentes en este caso. Porque el director se ubica en el papel de docente y desde esa perspectiva asesora y acompaña a sus colegas. Allí tenemos las tertulias pedagógicas, los ateneos didácticos, las aulas abiertas, tenemos los círculos de aprendizaje, lo que es el estudio de una clase, etc. Son diferentes estrategias que se aplican para poder acompañar, asesorar a los colegas docentes. Entonces todos aprenden. Entonces el director es un compañero de trabajo, no es una autoridad en el sentido verticalista. Es un compañero que conoce, reconoce las dificultades que se presentan en el aula y acompaña en ese proceso de cambio, de transformación a sus colegas. Esperamos que la lectura de estos tres materiales sea provechosa para todos ustedes y que les pueda ser útil en entender lo que se espera de un director de escuela o de colegio o de un centro educativo en estos tiempos. No es una persona autoritaria, verticalista, que solo ordena lo que hay que hacer. Es una persona que acompaña,
que monitorea, que sistematiza los procesos de los sucedidos en el aula, en el aula de las escuelas y los colegios, y las difunde. Es un compañero de trabajo, es un orientador, pero por sobre todo es un amigo o amiga de cada uno de sus colegas, y juntos trabajan para mejorar los procesos educativos. Esperamos que le haya sido provechosa estas orientaciones que le hemos brindado en esta oportunidad. Hasta luego.